Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos un poquito más solitos, ¿eh? Le mandamos un saludo a Lidia Núñez, que evidentemente la semana que viene la tendremos con nosotros. Pero bueno, ¿qué tal? Bueno, la semana. Se acercan ya las elecciones. Hoy no hablamos de elecciones, lo hicimos la semana pasada, pero semana intensa. Sí, intensa de mensajes, de acusaciones, de vetos cruzados, ¿no? Que es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El tema de de los pactos postelectorales, ¿no? Que es lo que está marcando la campaña. Y bueno, y nervioso porque llegue el domingo y ver a ver qué, bueno, qué sucede finalmente. Estamos como un niño en Día de Reyes, lo único que en vez de para despertarnos por la mañana, yo creo que ya para eso de las 10 de la noche, 11 de la noche, empezar ya a tener claro cuáles serán el futuro. En este caso, en las elecciones catalanas, ya lo sabéis, si no lo habéis escuchado, nuestro episodio de la semana pasada, esa guía básica para las elecciones catalanas, ahí la tenéis para que lo podáis escuchar antes de que veáis los resultados. Más que nada antes, porque como os pedí que os mojaseis en una porra, pues claro, si lo vemos después, pues claro, ya no tiene tanta gracia. Pero bueno, vayamos al tema de esta semana, un tema que hemos bautizado tal y como lo bautizó Pedro Sánchez en las entrevistas que concedió la semana pasada, los pseudomedios o los pseudomedios, los medios de comunicación, porque al final lo que va a tratar Pedro Sánchez, lo decíamos también en la introducción, es de regular, veremos cómo, la situación de los medios de comunicación, la publicidad institucional, eso que él llama pseudomedios y dice páginas web digitales. Fran, hoy casi que coges doble papel. En este caso empezaremos con ese habitual formato que tenemos. Primero hablaremos de datos. Y en este caso, Fran, ¿qué has podido averiguar? ¿Qué nos dicen los datos? A ver, los datos en general de medios de comunicación, periodismo en España, de todo lo que más me ha llamado la atención, ¿no? A la hora de analizarlos, estos datos relacionados con el periodismo, es que desde la crisis el número de matriculados en periodismo está bajando ligeramente, ¿no? El último informe sobre la profesión periodística de la Asociación de Prensa de Madrid, de la PM, señala que en 2023 se matricularon 48.000 personas en estos estudios, 1.000 menos que el año anterior, aunque se destaca que alrededor de 6.000 personas se gradúan cada año en esta especialidad. Esto daría para otro episodio de podcast, pero teniendo en cuenta la situación que arrastran los medios de comunicación desde hace más de una década, que cada año entren 6.000 nuevos aspirantes a periodista al mercado, supone que la grandísima mayoría pues tiene que entender que no podrán trabajar puramente de periodista, ya que las empresas periodísticas, los medios están como están y no pueden absorber a tanto aspirante. Por ello, cada vez más pues, se abren las puertas de la comunicación corporativa pues, como una opción laboral viable para los periodistas. Pero más allá de esta reflexión, hay que decir que el periodismo, pese a la mala fama de los últimos años, pues relacionado con las fake news, ¿no? Los bulos, el poco trabajo de contraste de la información que se puede hacer en las redacciones e incluso el alineamiento de algunos medios de comunicación con opciones políticas de manera muy clara y evidente, pues con todo esto podemos decir que la profesión sigue siendo atractiva para los jóvenes, ¿no? Es aquello que decía García Márquez de que es el oficio más bonito del mundo, ¿no? Pues esta máxima todavía sigue estando presente entre nuestros jóvenes, ¿no? Ahora bien, otra cosa es lo que uno se encuentra al acceder a este sector: poca remuneración, poca satisfacción, estrés, malas condiciones y un burnout o quemarse, que son el pan nuestro de cada día en las redacciones, tal y como registran además diferentes informes tanto estatales como internacionales. Sí, sí, tú hablas de esos 6.000, yo creo que ya 6.000 valientes, los podemos llamar 6.000 valientes que se atreven con esta profesión, teniendo en cuenta ese futuro que ya si nos están escuchando les estamos pintando, pero bueno, sí, debe ser de lo más bonito del mundo, como decía Gabriel García Márquez, como comentabas. En la parte final del episodio, ya lo sabéis, lo hemos dicho en la introducción, tendremos a Joan María Morros, el decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, y hablaremos con él, entre otras cosas, de la colegiación, de ser un periodista colegiado o no. Fran, ¿cuántos colegiados en colegios profesionales de periodistas hay en España? Antes de nada, y esto hablaremos, ¿no? Y entiendo que tú hablarás con Joan María y será muy interesante de escucharle, ¿no? Porque hay que comentar que para ejercer de periodista no es necesario estar colegiado. Es decir, que para escribir y trabajar de periodista nadie te exige el carnet de prensa de periodista, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede pues, con la abogacía, ¿no? O con la medicina, ¿no? Según la red de colegios profesionales de periodistas,
los 9 colegios existentes en España recogen a más de 7.000 profesionales de la información. Ahora bien, ¿podemos decir entonces que hay 7.000 periodistas en España? Rotundamente no. Primero, porque hay periodistas que ejercen la profesión en medios de comunicación y que no tienen el carnet de colegiado, ¿no? Por lo tanto, establecer la cantidad de periodistas que trabajan como tal en España, no solo los licenciados, además, es prácticamente imposible, porque hay gente que no está licenciada en periodismo, pero que empezó a trabajar en un medio de comunicación y trabaja de periodista. Y porque es una especialización en ciencia, en historia, en derecho, ¿no? Antes se daba mucho, ¿no? En las redacciones, etcétera. Aún así, el informe anual de la profesión periodística indica que en los medios principales hay cerca de 30.000 profesionales en plantilla, aunque realmente la cifra podría ser algo superior, ¿no? Y ahora vamos con esta reflexión que yo quería lanzar aquí, seguramente hablaréis después. Entonces, ¿sería necesario obligar a colegiarse para poder ejercer como periodista? Pues hay quien lo tiene claro y dice que sí, que tendría que ser así. Desde los colegios profesionales reivindican que hay que volver a dignificar estas entidades y su prestigio, pues como lo tienen, por ejemplo, otros colegios como el de médicos, el de abogados o incluso el de odontólogos, por poner algún ejemplo, ¿no? Esto en España no está regulado, a diferencia de países cercanos como Italia, donde existe la Ordine dei Giornalisti, que regula el ejercicio de la profesión periodística y que hace obligatorio registrarse en la orden regional de periodismo, pues para poder ejercer, ¿no? Sea como sea, la situación del periodismo en España y Europa, podemos decir que tampoco es tan negativa como en otros países, donde la libertad de prensa está coartada o directamente trabajar de periodista te puede costar la vida. Aún así, que en Europa la situación sea mejor no quiere decir que esto sea maravilloso y que estemos del todo bien. Y vamos a dar algún dato. Según la clasificación por países sobre la libertad de prensa, que, ojo, se celebró hace pocos días, el día 3 de mayo, es una lista que elabora Reporteros Sin Fronteras. España, por ejemplo, ocupa el puesto 36, por debajo de países como Timor Oriental, que son décimos, Samoa o Namibia, con todo el respeto a estos países, pero digamos que un país occidental como España, pues estar en la posición 36 debajo de tantos otros países de otros continentes, pues llama mucho la atención, ¿no? Igualmente hay que decir que España está por encima de otros países como Italia o incluso Estados Unidos, que está al 40 y pico, ¿no? Y es que en España estamos hablando y en estos países los casos de acoso a periodistas hace pues que no salgamos tan bien parados en los índices, así como la polarización política que según Reporteros Sin Fronteras difumina la delgada línea entre información y opinión. Y aquí ya nos vamos entrando en el tema del episodio de hoy, porque además Reporteros Sin Fronteras recuerda que los llamados procesos Mordaza o SLAP, que son estas denuncias contra periodistas o medios de comunicación por hacer su trabajo, pues para que al final pues se vean asediados a demandas y dejen de hacerlo, ¿no? Y recientes agresiones en el ejercicio del periodismo a periodistas por la calle, pues colocan a España en un preocupante puesto 36. Pues sí, aquí algunos deberes que van mucho más allá de lo que empezábamos hablando, de esa colegiación. Hablabas tú, ¿no? De cuando hablabas de la colegiación, 7.000 periodistas colegiados, según algunos datos, más de 30.000 profesionales. Hablemos de los medios de comunicación, porque también les atropelló de alguna manera la crisis económica de 2008, 2009 en adelante. No sé, Fran, si hay alguna cifra y más ahora con internet, con esos digitales, como decía Pedro Sánchez, si hay alguna cifra para poder medir cuántos medios de comunicación hay en España. Es una pregunta muy difícil porque digamos que es complicado establecer esta línea divisoria entre lo que es un blog de un ciudadano o de una entidad y un medio de comunicación propiamente dicho, con sus periodistas en plantilla, etcétera, ¿no? Además de los generalistas, medios generalistas de ámbito estatal, tanto de radio, pues, digital, papel o televisiones, están además otros de ámbito regional, de ámbito autonómico, incluso local o comarcal, lo que multiplica el número de estos medios de comunicación en España. De hecho, sobre este último ámbito, sobre lo comarcal y lo local, los medios locales en los últimos años están viviendo un aumento, ¿no?, de estas iniciativas, de crecimiento, que quieren explicarnos todo aquello, ¿no?, que pasa cerca nuestro, lo local, ¿no?, el kilómetro cero, ¿no?, que se dice ahora en alimentación, pues periodismo de kilómetro cero. Por lo que los medios locales en Cataluña, también en España, pues están yendo un poco al alza, a diferencia de lo que sucede en otros países como Estados Unidos, donde en el pasado fueron tremendamente importantes y ahora están en crisis. Y vamos a hablar un poco de los principales grupos de comunicación en España, que podemos decir que son Planeta, Tres Media, Mediaset, Prisa, Vocento, Unedisa, Prensa Ibérica, Neomedia y Godó. Dentro de estos grupos, tal y como explicamos la temporada pasada, si no recuerdo mal, hicimos un capítulo en el que Sí, hicimos una radiografía
Correcto, de hicimos una todos estos medios radiografía de de comunicación. quién controla los principales medios, correcto, que Correcto, os invitamos correcto. evidentemente a recuperarlo. Tenéis todo en el listado de episodios, sea la plataforma que sea la que utilicéis. Eso es. Pues dentro de estos grupos, pues digamos que hay una gran diversidad de televisiones, periódicos, revistas, radios y hasta digitales. No son, eso sí, los únicos grupos de comunicación, habiendo otros más pequeños, pero que también controlan otra gran diversidad de cabeceras, por no contar con la cantidad de ayuntamientos que tienen radio o incluso televisión pública. Sí, sí, o sea, y casi imposible ponerse a contar todos. Como decimos, si en cualquiera de las plataformas de las que nos escucháis ponéis medios o cualquier palabra así en el buscador de nuestros episodios, vais a encontrar esta radiografía que hicimos ahora hace una temporada. Fran, hemos hablado un poco de los datos, bueno, hemos intentado averiguar cuántos medios hay en España, hemos hablado de los periodistas, pero vamos a centrarnos otra vez en la política, en este caso en esa otra sección que tenemos contigo, que es qué dicen los políticos, y en este caso, hombre, el referente es Pedro Sánchez, porque a partir de las palabras de Pedro Sánchez, más allá de que hagamos este episodio, es a partir de las cuales que se empieza a posicionar todo el mundo. Así que, no sé, Frank, ¿qué se ha dicho en política en estos últimos días sobre las posibles regulaciones o sobre los pseudomedios como tal? Empezamos, como bien dices, por la famosa carta de Pedro Sánchez, en esta carta casi de amor, ¿no? Hacia su esposa, por la que incluso se le había planteado dimitir, ¿no? Ante este acoso de los medios de comunicación. Aquí Pedro Sánchez alertaba de esta influencia y de las consecuencias que tienen estos llamados, como él decía, pseudomedios, que esparcen esta máquina del fango, ¿no? Que es una expresión es una expresión que proviene de Italia, y que él prometía un plan para combatir la desinformación que propagaban estos pseudomedios. Ahora bien, de momento no ha puesto sobre la mesa ningún plan o proyecto fijo, ¿no? Definitivo, que vaya en esta dirección, mientras que sus socios se desmarcan de políticas de este tipo. Sin ir más lejos, desde Sumar, principal socio de gobierno del PSOE, piden a Pedro Sánchez que no legisle en caliente sobre este tema. Así lo dijo hace pocos días la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que digamos que ha marcado perfil propio en este debate y se ha desmarcado de las declaraciones de Sánchez contra según qué digitales, ¿no? Yolanda Díaz considera que es un tema muy complicado que no se puede abordar a la ligera. Y además Díaz traslada las decisiones que se tengan que tomar sobre los bulos, la pseudoinformación, los pseudomedios, etcétera. Esto tiene que trasladarse al sector de la comunicación para que en el seno de este se produzca un debate que evite pues, que un gobierno tenga que entrar a legislar sobre qué es información y qué no. En este sentido, desde Sumar piden más transparencia, y ahora hablaremos de esto porque no son los únicos que lo piden, más transparencia sobre las subvenciones y las campañas publicitarias que nutren a los medios de comunicación. Sí, justo has hablado de Pedro Sánchez, de su principal socio de gobierno, Sumar, pero ¿qué pasa con la oposición? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el Partido Popular? Ya que en esa carta, por ejemplo, Sánchez les señalaba junto a Vox de espolear los pseudomedios, de básicamente estar al otro lado, ¿no? Digamos, del conflicto. Y no sé, en este tema de los medios de comunicación, ¿qué se dice desde el Partido Popular? Pues mira, Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en pleno debate sobre la famosa carta de Pedro Sánchez, defendió la libertad de prensa. Feijóo dijo que Sánchez poco más que quiera amordazar a cualquier discrepante con sus políticas y recordó que los medios también atacan al PP. El presidente del PP también pide que no se insulte a periodistas por parte de ministros, en clara referencia a Óscar Puente, que es ministro de Transportes, famoso por sus polémicas con algunos periodistas en Twitter. Desde Vox, digamos que van un poquito más allá y acusan a Sánchez de precisamente generar bulos y desinformación. Estos días lo estamos viendo, ¿no? Como hay incluso medios de comunicación que titulan que Sánchez está cayendo en esta máquina del fango, ¿no? Que hablábamos con algunas de las afirmaciones que se han dicho en la campaña catalana, ¿no? Sea como sea, los ultras de Vox hablan de un efecto boomerang de bulos que ahora estarían afectando al presidente. De hecho, Abascal pidió el otro día a Sánchez que no literalmente lloriquee por bulos que puedan estar diciendo sobre él y su familia. Por su parte, otro partido que ha salido al paso de toda esta cuestión es Esquerra, desde donde están metiendo presión al gobierno para que reconozca
lo que tildan de guerra judicial y mediática contra el independentismo, que ahora están pues un poco diciendo, ¿veis? ¿Lo veis? Esto primero fueron a por nosotros hace unos años y ahora van a por vosotros, ¿no? Y esta guerra judicial también basada en noticias filtradas a medios de comunicación contra dirigentes soberanistas o independentistas, algunas de las cuales se han demostrado falsas, como por ejemplo la supuesta fortuna de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona en Suiza, ¿no? Algo que se demostró totalmente falso, ¿no? Además, los independentistas proponen crear un órgano para combatir, y esto es importante porque han puesto algo sobre la mesa antes que Pedro Sánchez. Esquerra propone crear un órgano para combatir la desinformación y que a su vez proteja también a los medios de comunicación responsables ante las prácticas de aquellos que simplemente esparcen bulos. Digamos que en este tema los independentistas son como ese meme, ¿no? Del que lo están como ahorcando y dice primera vez, ¿no? Se queda el de al lado y dice es la primera vez, ¿no? La persona esa que está como sufriendo y el de al lado que le dice es tu primera vez porque realmente tanto en la reflexión del lawfare como en la reflexión de los medios, es verdad que los partidos independentistas pues le han afeado, o sea, han apoyado a Pedro Sánchez, pero le han afeado ese sentido, ¿no? El decir, ostras, parece que es la primera vez en la vida que pasa esto. Oye, Fran, como yo estaba anunciando antes cuando hablábamos de la colegiación, de los colegios profesionales, en unos minutos, después de hablar con Emilio, pues tendremos a Joan María Morros, el decano del Colegio de Periodistas de Cataluña. Evidentemente, una de las principales preguntas que le haremos es ¿qué medidas se pueden implantar? O sea, ¿qué le parece lo que ya ha ido insinuando, por decirlo así, Pedro Sánchez y el gobierno? Pero no sé en tu caso, por ejemplo, si dentro de que estábamos preparando este episodio, ¿qué cosas te han venido a la cabeza? ¿Qué se puede hacer para no caer tampoco, evidentemente, en una de las críticas que se le hace, que es amordazar, entre comillas, a los medios o simplemente, digamos, poner en peligro la libertad de prensa, por ejemplo? Antes que nada, la expresión máquina del fango que tenía Humberto una Eco. afasia, Humberto Humberto Eco, Eco, es verdad. Humberto, el nombre de la rosa, Sí, Humberto sí, Eco, sí, tenía una Humberto Eco. afasia y he dicho, viene de Italia, así un poco Sí. genérica, de manera genérica, Humberto Eco, que es quien lo acuñó. Sobre la pregunta que me haces, vamos a abrir un poco el melón que hemos abierto, bueno, vamos a acabarlo de abrir, ¿no? A ver, ¿sería necesaria una colegiación obligatoria para ejercer de periodista? Quizá esto pues, podría dar más relevancia y prestigio a los colegios profesionales de periodistas, que hoy en día están más bien en un segundo plano, se limitan a hacer cuando hay alguna polémica, algún comunicado, no están en el centro del debate, a veces los acusan de no proteger debidamente a algunos compañeros por algunas polémicas o que van tarde, ¿no? Pues un poco yo creo que quizá la obligación obligatoria para ejercer podría darles este plus de relevancia que incluso ellos mismos piden, ¿no? Para ponerse al nivel pues, de un médico, de un abogado, a que tú no irías si tuvieras un litigio, tuvieras que ir a tribunales, tendrías que, no cogerías un abogado sin carnet, ¿no? Pues tampoco se Claro. puede, pero quiero decir, o Aquí un el tema médico sin es. título, ¿no? Claro, aquí el tema es. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Porque claro, un médico no puede ejercer de médico, es decir, no estás colegiado, pues no entra, no puedes, ¿sabes? No Claro, puedes trabajar. Claro, aquí la cuestión es claro. qué consecuencias tiene, porque abrirte un canal de YouTube, en principio, te lo vas a poder abrir igual, pero se lo vamos a preguntar a Joan María Morros porque es interesante. Es interesante, sí, es un debate que además genera también, bueno, una división entre personas que están muy a favor y otros que no están nada, están muy en contra, ¿no? Yo tengo compañeros bueno, que no están licenciados en periodismo y trabajan de periodistas y lo hacen perfectamente bien. Por lo tanto, habría que ver, pues, cómo se regula toda esta cuestión. Hablando de regular, Pedro Sánchez y Esquerra ponen encima de la mesa que hay que regular todo este tema de los bulos, los pseudomedios, etcétera. Es otra cuestión peliaguda, porque más que regular lo que es bulo de lo que no, y sobre todo, más que lo de regular los bulos, es controlar contenidos, porque un bulo se detecta fácilmente, ¿no? Y tiene poco recorrido en este sentido, más o menos, bueno, tiene mucho recorrido, quiero decir, pero luego la gente puede saber lo que es un bulo y lo que no, porque hay medios de comunicación que se dedican a ello, a cazarlos y a hacer el fact-checking, ¿no? Que se dice. Pero cuando estamos hablando de controlar contenidos, que es algo complejo y que además es un arma de doble filo, quizá sería pues más interesante
obligar, como ha dicho Sumar, a los medios de comunicación a hacer pública la información de los principales benefactores o inversores de un medio de comunicación, las subvenciones que recibe, de dónde son, etcétera. Así se podrían entender muchas cosas. De hecho, este martes la Unión Europea ha anunciado que obligará a los medios de comunicación a publicar el origen de su publicidad institucional y los propietarios. Esta idea también la proponía el otro día el periodista Antonio Maestre en redes sociales y además pedía que proponía que una de las medidas también que podría ayudar en esta lucha contra estos pseudomedios es que se controlen las audiencias digitales y que se legisle sobre el inflado de audiencias, que es algo necesario para acceder a la publicidad institucional. Un medio de comunicación, eso quiere decir que un medio de comunicación, mediante unos pagos, unas cosas un poco opacas, infla sus audiencias, esto se presenta a las instituciones y para alegar que pues, tiene muchas visitas, que por lo tanto lo hace muy bien y que se merece tener una parte del pastel institucional. Esto, digamos que no sería del interés de algunos digitales, por dejarlo ahí. Justo has usado la expresión que usaba Pedro Sánchez, cuando decía esos pseudomedios, esos digitales, esas páginas web, ¿no? Que él hablaba de estas cuestiones. Pero sí, igual que hace unos años se hablaba cuando el surgimiento de las redes sociales de lo fácil que era comprar seguidores, ¿no? Y que todavía se puede hacer lo de comprar seguidores, pues digamos que hay estrategias, por un lado para comprar visitas y por el otro para generarlas. Es decir, yo soy un medio que habla de política, pero creo dentro una subweb en la que hablo de cotilleos o incluso cosas más de dudosa ética. Entonces eso genera muchas visitas. Como es una subweb dentro de mi web, me cuenta para mí. Es decir, yo hablando de política no estoy teniendo audiencia, pero como tengo esa subweb que habla... vamos a ser fin, pues yo qué sé, de críticas de coches, que no es de eso, pero... O del corazón. Una web de coches, sí. Del corazón, o de lo que sea. Ahí me están dando muchas visitas y yo digo que es que mi web de política tiene muchas visitas. Entonces, bueno, pues este tipo de estrategias es lo que estamos comentando, que también se puede regular y que en este caso, pues el periodista Antonio Maestre decía que quizá si se quiere regular la publicidad institucional, por cierto, cosa que el gobierno ya sabemos que ha insinuado, no es que de momento haya legislado, pero ha insinuado que, oye, por ahí podían ir los tiros, pues veremos exactamente si lo hacen. Francisco Javier Rodríguez, como siempre, un placer y te escuchamos la semana que viene, esta vez ya también con nuestra compañera Lidia Núñez. Gracias.